Buenas noches. Hoy nuestro habitual podcast sobre turismo en Andalucía será bastante diferente. Nos encontramos en el día número 18 del confinamiento por coronavirus y por el estado de alarma que se ha decretado en toda España. Andamos alrededor de los 102.000 contagiados, con una cifra de muertos de alrededor de 9.000 personas. La esperanza la tenemos en que alrededor de 22.000 ya se han curado, por lo que quiere decir que hay esperanza y que la cosa va a positivo, va a mejor, aunque será lento. Mi primer recuerdo va a ser a todas las personas que han fallecido por el coronavirus, por esta gran crisis a nivel mundial, por esta pandemia, y también a sus familiares que lo están sufriendo. Pero igualmente, mi más sentido homenaje va hacia esas personas que están en la lucha contra el coronavirus. Los científicos, los sanitarios, los médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, técnicos de radiodiagnóstico, técnicos de anatomía patológica e incluso las auxiliares, los celadores, cocineros, etc. Así como las fuerzas del orden que nos protegen en esta crisis, como es el Ejército, las policías nacionales locales y la Guardia Civil. Desgraciadamente, además de lo que es las pérdidas de vidas humanas, también estamos siendo afectados a nivel turístico y económico. Como bien sabéis, la Semana Santa en toda España y por supuesto aquí en Andalucía ha sido suspendida. La Semana Santa en Andalucía no se suspendía desde el año 1933 por motivos diferentes. Fueron motivos políticos y de disturbios. Pero no es la primera vez que ocurre algo similar. Exactamente hace 200 años, concretamente en 1820, hubo una mezcla de las dos cosas. Por un lado, un conflicto político con una rebelión militar por parte del coronel Riego, que no vamos a hablar, y también una epidemia, si no me equivoco, y creo recordar, una epidemia de cólera, que también se desató en partes de Europa y que afectó no solo en ese año, sino en los siguientes 5. Por lo tanto, para nosotros es un momento triste porque no se va a celebrar, ya que es algo que nos afecta a nivel cultural. Sin embargo, por ser la situación excepcional en la que nos encontramos, hoy vamos a hablar de la Semana Santa en Andalucía. Pero vamos a hablar desde un punto de vista histórico, religioso, social, artístico, económico y turístico. La Semana Santa en Andalucía es considerada la fiesta cultural y religiosa más importante de toda la región, siendo especialmente importante en provincias como en Sevilla, Málaga, Cádiz o Córdoba. Pero no debemos olvidar que todas las provincias y casi todas sus localidades son lugares de celebración de la más importante de las fiestas católicas. La Semana Santa en Andalucía nos da universalidad y son miles los visitantes y turistas que vienen a contemplar las estaciones de penitencia, el ambiente en plena primavera y las obras artísticas relacionadas con las diferentes advocaciones que desfilan en los llamados pasos, por ejemplo en Sevilla o en Córdoba, o los tronos en Málaga, donde se desfilan imágenes de Jesús, con santos en algunos casos, y también los palios, donde siempre va, como mínimo, la imagen de una Virgen dolorosa. Pero esto, como todas las tradiciones
y como todas las representaciones y manifestaciones culturales o religiosas, tienen un origen. Y el origen de nuestra fiesta, concretamente, comienza a mediados del siglo XIII, con la llegada de las tropas cristianas del rey Fernando III el Santo y la conquista a los musulmanes de las tierras andaluzas. A la llegada de los cristianos, como ya hemos explicado en nuestras rutas de arte mudéjar en Sevilla o las rutas de las iglesias fernandinas de Córdoba en nuestra página de Tartesos Luxury Trips, estos cristianos aportaron su estilo arquitectónico y artístico, el cual imperaba en toda Europa en aquel momento. Nos referimos naturalmente al gótico. Y la presencia de artesanos y de artistas como mano de obra musulmana, ya que no había mano de obra suficiente cristiana, dio lugar a una curiosa muestra de arte que yo, metiéndome digamos como un intruso, ya que no soy historiador del arte ni mucho menos, pero puedo mencionar o puedo atreverme a decir como una especie de arte sincretizado, por usar una palabra más o menos correcta, aunque que me perdonen los historiadores, no quiero meterme en lo que es su campo. Este arte sincretizado lo podemos entender y se conoce como el arte gótico mudéjar. Esta actividad artística se vio favorecida por la política del rey. Hablamos de la actividad artística y, por supuesto, arquitectónica, que se vio naturalmente favorecida por la política del rey Fernando III y sus herederos, de favorecer a la Iglesia, ocupando los edificios y los terrenos adyacentes a las mezquitas y reemplazándolas por nuevos templos para los nuevos fieles que empezarían a colonizar las recién conquistadas urbes o tierras de Andalucía. Este trato de favor hacia el estamento eclesiástico favoreció el establecimiento también de órdenes religiosas, así como conventos, debido al gran número de propiedades que adquirieron. La rápida llegada y establecimiento de la Iglesia dio lugar también a la aparición de grupos de tipo religioso, pero que tendrían además una función social. Nos referimos, naturalmente, a las hermandades. El origen inicial de estas hermandades es de tipo gremial o grupal, donde se creaban por medio de gremios de trabajadores, muy típicos en los últimos siglos de la Edad Media. Trabajadores que podían ser de todo tipo: panaderos, curtidores, pescaderos, carpinteros y otros. También, como hermandades gremiales, también se crearon las de tipo étnico, según la raza. Por ejemplo, los esclavos negros que empezaron a llegar por aquellas épocas abundaban mucho, y especialmente en el siglo XIV. Crearon también sus hermandades, con además representación de personas que eran sus líderes, los llamaban los alcaldes. O los gitanos, que llegaron, por ejemplo, a partir del siglo XV, siglo XVI, y que también crearon sus hermandades. Estas hermandades eran cerradas y solo podían acceder miembros que pertenecían a los grupos anteriormente descritos. Pero también habían otras que, por supuesto, eran tan verticales como las anteriormente descritas, pero incluso más. En esta hablamos naturalmente de los nobles, que tenían que demostrar un cierto nivel de nobleza, como mínimo de hidalguía, para poder formar parte de estas hermandades. Estas hermandades inicialmente, su misión empezó
como una adoración a una imagen de Jesucristo o de una virgen según una advocación propia y la realización de los cultos relacionadas con las mismas. Igualmente, estas hermandades tendrían la ocasión y la intención de hacer procesiones con esas imágenes de las advocaciones. Procesiones que son estaciones de tipo penitencia, es decir, el desfile para expiar los pecados de cara al Señor. Pero estas no eran las únicas hermandades, habían otras de tipo comunal, que también aparecieron y fueron establecidas por barrios o por zonas de influencia. Las hermandades, este tipo de hermandades religiosas, fueron establecidas según derecho canónico. Dependían directamente del arzobispado, que en este caso era el de Sevilla, que era la zona de mayor influencia. Pero la diferencia que tenían unas y otras es que, como hemos dicho, las gremiales eran cerradas, sin embargo, las de tipo comunal eran más abiertas. Y como hemos comentado, también se formaban según barrio o parroquia de procedencia. Esto es lo que ahora mismo sería más común en pleno siglo XXI y que se ha mantenido, por supuesto, y que ha empezado desde el siglo XX. Las hermandades, aunque empezaron a depender directamente de la sede canónica hispalense o la sede obispal correspondiente, tenían sus propias reglas y sus propios estatutos y una jerarquía propia que les daba cierta autonomía. En el proceso de estaciones de penitencia o de procesión o de desfile, vamos a intentar traducirlo de alguna manera para los profanos, los que no conocen el sentimiento ni el procedimiento habitual de la Semana Santa. Las procesiones se dividían en diferentes tipos y las hermandades igual. Están las hermandades de penitencia, que son aquellas que procesionan en periodo de Semana Santa, que son la inmensa mayoría o las que al menos aspiran a ello. Luego tenemos las procesiones de gloria, que igualmente tienen advocaciones hacia los santos, vírgenes y Cristos, pero que su procesión no se realiza en época de Semana Santa, sino en otra época del año. Y por último, las sacramentales, aquellas que se rigen diferente a las dos anteriores y según los 7 sacramentos. Inicialmente, y estamos hablando todavía de la Baja Edad Media o final de la Edad Media, las procesiones de las imágenes eran cortas, de pequeño recorrido y se hacían normalmente por la zona colindante a la parroquia a la que pertenecían. Sin embargo, cuando se fue acercando el final de la Edad Media y se produce en Andalucía un cambio político y religioso, comenzaría el germen de lo que sería la Edad Media actual. No olvidemos que en 1492 los reyes católicos conquistan la última parte de la península, el Reino de Granada. Y en ese mismo siglo XV ya había caído Constantinopla por parte de los turcos. Y además habían decretado igualmente aquí en en España, la península ibérica, la expulsión de los judíos. A nivel religioso, además, se instala el Tribunal de la Inquisición, lo que significa que la Iglesia empieza a tener más poder y más apoyo, y ese poder se traduce a nivel social. A partir del siglo XVI, que es cuando comienza la época de esplendor no solo de Andalucía, sino de toda España, o nace prácticamente España como país, es cuando comienzan las procesiones, si no tal como las conocemos ahora, más o menos de una forma similar. El número creciente de hermandades
que podrían procesionar en los diferentes días de Semana Santa, en los días en época de gloria, que inicialmente la Semana Santa era de 4 días, que van pasión, muerte y resurrección, además del Domingo de Ramos. Procesiones que se dirigirían a las catedrales de las diferentes ciudades o a las iglesias colegiales mayores, según fuera otro caso, para regresar posteriormente a su templo. El orden de salida se establecería de la siguiente forma: un orden inverso, en el que la más veterana, en su fundación, la más veterana de las hermandades, saldría de su templo en dirección a la catedral. Y la más veterana sería la última. No se consideraba un orden según los momentos de la pasión, exceptuando la advocación sobre la llegada de Jesús en borriquita a Jerusalén, y esa sería en Domingo de Ramos. Y con eso se daría el pistoletazo de salida. En aquellos momentos, las hermandades comenzarían a procesionar cada año en un ambiente festivo, pero chocaba un poco con la ortodoxia que imponía las diócesis, o más bien el que imponía la Inquisición. Como hemos dicho, era la época del esplendor imperial de España en las Américas, pero también se dio la época de la Contrarreforma en la lucha contra el protestantismo. En el siglo siguiente, el barroco haría su aparición, y con ello la influencia de lo espiritual y lo celestial. Se daría igualmente dogmas y advocaciones, por ejemplo, hacia la Inmaculada Concepción, lo que daría lugar a que el ambiente religioso se haría notar a nivel social, pero también a nivel pictórico, arquitectónico y escultural, es decir, a nivel artístico. Pero, ¿qué es lo que desfila en los pasos en lo que es las procesiones? Los pasos, llamados en la zona occidental, o los tronos, como se llamaría, por ejemplo, en la provincia de Málaga, son obras de múltiples formas que desfilan y que empiezan a tener a partir de esos momentos su estructura actual. Podríamos juntar una mezcla de artes plásticas donde una estructura de madera en forma de dosel o gran mesa queda adornada por una cubierta de madera dorada o de caoba que podría ser de diferentes estilos. El estilo imperante de aquel momento, que podría ser barroco, un estilo renacentista o incluso un estilo gótico. Algunas verdaderas joyas. Pero aquellos pasos, ¿qué es lo que portan? Pues portan imágenes o advocaciones de la pasión. Imágenes algunas que pueden ser de tipo medieval. Pueden abundar también imágenes de tipo renacentista. Caso, por ejemplo, del Cristo de la Veracruz de Sevilla, o el Cristo de Burgos, ambos del siglo XVI, o el Santísimo Cristo de la Salud de Córdoba. Pero también existen imágenes medievales, muchas de las cuales fueron perdidas en algo que contaremos un poquito más adelante. Un caso muy concreto es una imagen del siglo XIII, conocida como el Cristo de las Penas, que procesiona en la Semana Santa de Córdoba. En el caso de Málaga, como hemos dicho, los llamados tronos se diferencian del resto de los pasos de Andalucía occidental en que tienen una serie de travesaños que ayudan a los portadores o a los costaleros a cargar con el mismo. Su estructura es más majestuosa y de mayor volumen que en el resto de Andalucía. Y tiene su aquel y su importancia, y le da un punto diferente a la Semana Santa de Málaga con respecto a la de Sevilla. Esa es la gran riqueza cultural que tenemos en una región, en una nacionalidad en la que conviven diferentes puntos de vista y diferentes advocaciones y representaciones de la Semana Santa. Como hemos comentado, los inicios de las hermandades, el número era muy superior. Y como hemos dicho, se salía de la ortodoxia la propia celebración. Aquello no gustó a la archidiócesis.
Y aunque las hermandades gozaban de autonomía dentro de esta estructura eclesiástica, su número era muy grande y escapaba al control de la misma. Así que a mitad del siglo XVII, la archidiócesis obligó a las hermandades a fusionarse y así se reduciría su número de forma que fuera más sostenible su control. Pero además de esta representación artística de los Cristos, de grandes obras y de grandes imagineros como en el caso de Martínez Montañés o Juan de Mesa, cuyas obras se fueron extendiendo por toda la región andaluza. No hay ni una localidad o ningún pueblo que no las tenga. También gozamos de artistas que son del propio siglo XX. ¿Y por qué razón? Porque muchas de las imágenes las perdimos. Y como repito, lo comentaremos más adelante. Las estaciones de penitencia suelen llevar un cortejo de penitentes o nazarenos. Los nazarenos suelen ir con antifaz y capirote y portando un cirio, mientras los penitentes, llevando el mismo uniforme, el mismo antifaz, no llevan capirote y suelen llevar como penitencia una, dos o varias cruces de madera, recordando el momento de la pasión de Jesús. Este cortejo de penitentes con antifaz pudo haber desaparecido en el siglo XVIII debido a numerosas circunstancias, como epidemias de peste o disturbios, guerras o incluso actos delictivos, ya que el propio antifaz ayudaba a disimular y a esconder las caras de las personas. Pero las hermandades se negaban en rotundo a hacer la estación de penitencia sin el uniforme, porque consideraban que el periodo de la Semana Santa era un periodo de luto por la muerte de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, debería de hacerse en ese ambiente. La mayoría de las hermandades que poseen una advocación bastante más seria suelen vestir de colores más neutros, blancos o negros. Sin embargo, la inmensa mayoría ya optan por colores un poco más vivos, dentro de lo tenue, pero colores. Aquí terminamos la amplia introducción histórica y que nos muestra la importancia de esta fiesta de pasión dentro de la celebración religiosa. En Andalucía, desde padres a hijos, se ha transmitido en diferentes generaciones. Y esta región ha tenido insertada la religiosidad a través de su cultura o por su ciclo histórico del que no vamos a entrar. Aunque la religiosidad en los últimos años ha bajado bastante, básicamente por el cambio de mentalidad, los tiempos y la globalización que estamos viviendo. Sin embargo, podemos indicar que la Semana Santa y otras celebraciones procesionales forman parte de la sociedad andaluza, de alguna manera incluso para los no creyentes y para los agnósticos. Es una tradición más y también tiene su propio folclore. Las hermandades constituyen un lugar social no solo para el culto, sino también con actividades lúdicas y de solidaridad. Estas imágenes artísticas, como hemos comentado, son un tesoro para las hermandades. Los templos donde están ubicadas, que no siempre ha sido la misma sede, muchas de las hermandades han ido cambiando por circunstancias de la vida de sede, también constituyen un patrimonio para ellas. Y el mantenimiento de ambas constituye una parte importante de los hermanos que forman parte de esa hermandad y los une a nivel social. Y es de gran importancia, ya que muchas procesiones son obras artísticas, plásticas y de imaginería de gran valor monumental, patrimonial y sentimental. Pero las hermandades no viven esta pasión solamente en Semana Santa. Las hermandades lo viven durante todo el año. Numerosos cultos y actos anuales
están repartidos por doquier y empieza desde primeros de año con los ensayos para las procesiones que llevan los costaleros. Antiguamente, esos costaleros que llevaban en hombros alrededor de 45 costaleros, hacían la estación de penitencia portando más de 40 kilos en el cuello. Eran profesionales. Sin embargo, se convirtieron en los hermanos. Misas como funciones principales o quinarios son los que darían el pistoletazo de salida para el inicio de la Semana Santa, para la Semana Grande. Cualquiera que venga a visitarnos a cualquier localidad podrá contemplar la majestuosidad de un paso o de un trono con esa imagen de un Cristo o de una Virgen entre flores, velas, cirios y olor de incienso que se mezcla con el olor de las flores de la primavera. Una imagen que solamente se puede vivir aquí o en algunos puntos de Italia. Por lo tanto, podemos entender que la Semana Santa no es solo un sentimiento, no es solamente una visión religiosa, una parte cultural, sino también algo turístico y a nivel económico. La Semana Santa constituye una fuente de riqueza para Andalucía. Y aquí en Sevilla, por ejemplo, la no celebración en este año 2020 por el COVID-19 se perderían más de 400 millones de euros. Pero Córdoba capital perdería 300 millones y Málaga perdería 200 millones. Y todo es una cadena. La propia celebración de la Semana Santa comienza desde las hermandades, desde el escalafón más bajo de las hermandades. Estas se financian a través de la cuota de sus hermanos, a través de la caridad, pero también a través del porcentaje que perciben en las sillas que se ponen o los palcos en lo que es la carrera oficial, es decir, la zona más cercana a la catedral por donde pasan todas, absolutamente todas las hermandades en estación de penitencia. Y por cuota y por porcentaje de hermanos que desfilan en estación de penitencia, las hermandades persiguen una cuantía de ese dinero por esos palcos. Dinero que permitiría mantener los templos, las imágenes y los pasos y tronos para estar perfectos en las procesiones, y que los hermanos lo hacen de manera altruista para mantenerlo a lo largo del año, la tradición. El que estos pasos y estas procesiones salgan a la calle favorece la salida de los andaluces y la llegada de los turistas que se hospedarán en hoteles o apartamentos y que vendrían por diferentes vías, por avión, por tren o por coche. Y además esos favorecerían los restaurantes y bares, que facturarían probablemente la mayor parte de las ganancias que obtienen a lo largo del año. La Semana Santa, fuera de la religiosidad, es un fenómeno social y una tradición que esperemos que seguirá en los años, incluso en crisis como esta. No olvidemos que en los años 30 se vivieron una serie de crisis de polarización política en la que la Iglesia se vio afectada igualmente. No me voy a poner partidario de uno ni de otro, pero se llegó a los índices de aberración mayores que podamos imaginar. Con la quema de conventos y de templos, ya lo indiqué en otro de los podcasts, se perdieron imágenes de época medieval, renacentista o de tipo barroco que nunca más vamos a poder disfrutar los andaluces. Otras se salvaron, pero mucho de ese patrimonio, de ese tesoro, lo hemos perdido. No tiene valor económico, pero sí un valor monumental y un valor sentimental. De aquello solo nos quedan imágenes en fotografías de blanco y negro. Pero esperamos que
el futuro no depare este tipo de aberraciones y lo que nos está pasando con el COVID-19, con el virus del coronavirus, solo sea una afección sanitaria, una expansión mundial, pero que afecte a las conciencias de las personas y no volvamos a tiempos oscuros. Como hemos dicho, la Semana Santa identifica a las ciudades de Andalucía y las ciudades de Andalucía se identifican con la Semana Santa. Podemos indicar que muchas de estas imágenes o estas advocaciones las podríamos identificar como patrones oficiosos. Y un casos muy importantes son el Cristo del Gran Poder, aquí en Sevilla, considerado como el Señor de Sevilla, una imagen que no podemos olvidar, o la Virgen de la Macarena, o de Triana también en Sevilla, sin olvidarnos también del famoso Cristo del Cautivo de Málaga, o el Cristo de la Buena Muerte en Cádiz. Disculpadme al resto de los andaluces, pero son tantas las imágenes, tantas las advocaciones y tantas las obras de mayor calidad que me podría llevar horas nada más que describiéndolas una a una. Y menciono algunos ejemplos, pero no me olvido del resto de Andalucía, de Jaén, de las ciudades de Granada, en Huelva igualmente también. Todas las localidades viven la Semana Santa con esplendor y con la mayor pasión posible. Y en esta época de interconexión y de tecnología punta, vamos a aprovechar estas circunstancias para que incluso en este confinamiento que estamos podamos disfrutar de la Semana Santa, aunque sea del año pasado. Igualmente os invitamos a que visitéis todas las procesiones que podáis de años anteriores, incluso en blanco y negro. Hay imágenes por ahí circulando de Semana Santa de hace más de 100 años. Documentos históricos de gran valor. Lo siguiente que se está proponiendo en este año de crisis para la Semana Santa es que ésta pueda trasladarse en los meses de septiembre-octubre. Yo personalmente no lo contemplo, porque no es Semana Santa. Igualmente, se tendría que dar una serie de cambios a nivel, digamos, cultural o a nivel laboral que afectaría a muchas personas. No sería lo mismo. Sin embargo, no estaría en contra de lo que han propuesto en algunos casos. La realización de una gran procesión magna, como aquellas que se celebran por diferentes motivos, como por ejemplo la evangelización de América, y que se pudiera dar para los creyentes, o para el que lo desee, como un día, como una procesión de acción de gracia, cuando esta crisis sanitaria se dé por acabada. Y que se pueda considerar como un agradecimiento para el fin de esta desgracia que de momento está golpeando al mundo. Os invito a que escuchéis los podcasts e igualmente nuestras rutas a nivel interactivo, porque tenemos rutas de las iglesias fernandinas de Córdoba, rutas religiosas de la iglesia mudéjar de Sevilla, rutas sobre el Rocío, rutas sobre varios temas religiosos que son interactivas, con un botón donde hay una voz en audio descrito. Ahora mismo que no podemos salir, podéis disfrutarlo desde casa utilizando móvil, tablet, etc. O el que prefiera leerlo también lo puede leer. Pero os invitamos a través de tartesoslt.com y sin más nos despedimos tratando de que esto solo sea un mal sueño y que para el año que viene podamos disfrutar de nuestra querida Semana Santa en el resto de Andalucía. Buenas noches a todos y feliz confinamiento.